Vamos a iniciar nuestra sesión del día de hoy, ya a unos cuantos días de su examen, ¿no? Ya creo que este fin de semana es. Así que vamos a empezar. Buen día, Andrea. Buenos días. A ver, chicos, continuamos con el estudio de la química orgánica. La semana anterior habíamos visto algunos aspectos importantes y obviamente generales acerca de esta rama de la química, ¿no? Que es lo que estudia, características del carbono, formas de representación, isómeros y otras cosas más. Ahora nos toca abordar el tema de nomenclatura, ¿no? Y vamos a empezar por las familias base, que son los hidrocarburos. A partir de estas reglas, chicos, vamos a poder construir las demás, o vamos a poder darle nombre a los demás compuestos orgánicos, ya sean oxigenados o sean nitrogenados. Así que esta clase en particular es muy importante. Vamos a ir revisando reglas, vamos viendo casos, ejemplos, pero sí les recomendaría que de esta clase puedan pues volverla a ver una y otra vez hasta que estas reglas queden bien interiorizadas. Como les dije, de esto depende la nomenclatura de los compuestos oxigenados y nitrogenados que veremos más adelante en el curso. ¿Ya? Bien, entonces vamos a empezar. Para empezar, tenemos que definir qué es un hidrocarburo. Y un hidrocarburo, como seguro ya alguno sabe, son compuestos orgánicos formados exclusivamente por carbono e hidrógeno, nada más. ¿Ya? Ahora, dentro de estos hidrocarburos hay 4 tipos, ¿no? Hoy día vamos a ver 3 de ellos. La siguiente continuaremos. Entonces, allí claramente vamos a ver a los famosos alcanos, alquenos y alquinos. ¿Listo? Entonces, como ustedes pueden observar en la diapositiva, ¿ya? Los alcanos son aquellos hidrocarburos que presentan carbonos con hibridación sp3. Todos los carbonos tienen este tipo de hibridación, ¿ya? Eso es muy importante señalar, ¿ya? A estos alcanos también se les suele llamar saturados, ¿ya? Saturados. Se les suele llamar también parafinas, ¿no? Y el nombre parafinas viene debido a su poca reactividad química. ¿Ya? Si bien es cierto, sí presenta reacciones, pero es poca su actividad química con respecto a los alquenos y alquinos. ¿Ya? De ahí el nombre de parafinas. ¿Qué más podemos presentar aquí? Su fórmula global de los alcanos, por lo general, es esta, CnH2n más 2. ¿Cuándo? Cuando este alcano es de cadena abierta. Pero si nuestro alcano es de cadena cerrada, entonces la fórmula general debe ser CnH2n, donde n obviamente es el número de carbonos que presenta el compuesto. Entonces, eso es importante tener en cuenta con respecto a los alcanos. Otra cosa que hemos visto que sus reacciones típicas son las reacciones de sustitución. También presentan otro tipo de reacciones, pero las más representativas de esta familia son las reacciones de sustitución. ¿Listo? Luego tenemos a los alquenos. Los alquenos se caracterizan porque al menos 2 de los carbonos que forman al hidrocarburo presentan hibridación sp2. Es decir, al menos hay un enlace doble, como ustedes saben. A estos compuestos se les suele llamar olefinas, ¿no? Son untuosos al tacto, ¿no? Medio aceitosos. ¿Ya? Estos son más reactivos que los alcanos, obviamente. ¿Ya? Presentan reacciones típicas como la de adición,
¿ya? Reacciones de adición. Y podemos decir que como fórmula global tenemos la siguiente. CnH2n. Pero ojo con esta fórmula. Esta fórmula se utiliza en ciertas condiciones. Cuando el alqueno es de cadena cerrada. Disculpen, de cadena abierta. Solo se usa si es de cadena abierta. Ya, solo si es de cadena abierta y presenta un enlace doble. Porque si presenta el alqueno dos o más enlaces dobles o es de cadena cerrada, entonces la fórmula que aparece allí en la pantalla no nos ayudaría, ¿no? No podríamos determinar el número de hidrógenos de esa manera. Ahí ya tendríamos que usar la tetravalencia, ¿no? Tal como lo hicimos en la clase anterior, en algunos ejercicios. Con respecto a los alquinos, como tú puedes observar aquí, son compuestos, son hidrocarburos que al menos presentan dos carbonos con hibridación sp. Es decir, al menos hay un triple enlace entre carbonos. ¿Ya? Ahora, recordando algunos puntos importantes acerca de los alquinos, se les suele llamar, ¿no?, acetilénicos. Por el miembro de menor cantidad de carbonos, ¿no?, que lo representa, es el acetileno. Ahora, eso también presentan reacciones de adición, al igual que los alquinos, que los alquenos, disculpe. ¿No? Presentan reacciones de adición, ¿ya? Y la fórmula global, como tú ya debes saber, es CnH2n-2. Pero igual, haciendo la misma indicación, hay que tener en cuenta que esta fórmula solo se utiliza si es de cadena abierta y si presenta un enlace triple. Ya, solo se presenta si es de cadena abierta. Ya, y presenta un enlace triple. Ya, un enlace triple. Bien. Importante tener estas características en mente con respecto a nuestros hidrocarburos. Ahora, continuemos. Vamos a empezar ahora, ya que hemos descrito quiénes son los hidrocarburos o qué tipos de hidrocarburos hay. Vamos a empezar con los hidrocarburos base, con los alcanos. Y vamos a ver la nomenclatura de los hidrocarburos lineales. Después hablaremos de los alcanos ramificados, ¿ya? Bueno, con respecto a los alcanos lineales, no hay mucho que podamos decir en cuanto a reglas. El nombre del alcano lineal va a depender del número de carbonos que tenga. Por ejemplo, cuando el compuesto tiene un carbono, el prefijo que se utiliza para poder escribir el nombre es el prefijo met. Es por eso que aquí el CH4, al tener un carbono, se le está poniendo como parte del nombre el prefijo met y luego la terminación ano, que corresponde a nuestro alcano. Si tuviera dos carbonos, el prefijo es et. Como en este caso, dos carbonos, ese se le llama et y le doy la terminación ano. Etan. Si tuviera tres, sería pro. Con tres carbonos y siendo un alcano se llamaría propano. Y así sucesivamente, chicos, vamos a ir sacando el nombre de los alcanos lineales según el número de carbonos que presente.
¿no? Ahí les estoy poniendo en pantalla cuáles son los prefijos según el número de carbonos, ¿no? Para que ustedes lo puedan tener presente. Igual está en el ejemplo, pero he preferido sacarlo parte, ¿no? Para que puedan tenerlo en cuenta. ¿Listo? Entonces, de esa manera vamos a nombrar los alcanos lineales, ¿ya? Simplemente uso el prefijo según el número de carbonos y le doy la terminación "-an", por ser un alcano. Así de sencillo. Ahora, ¿qué pasa con respecto a los alcanos ramificados? Bueno, tú sabes que en los alcanos ramificados ya hay ciertas consideraciones. La primera, que un alcano ramificado, como te expliqué en la clase anterior, está formada por muchas cadenas. Y obviamente cadenas de diversos tamaños, o sea, de diversos números de carbono. Entonces, ¿cómo vamos a saber cuál de las tantas cadenas que pueden existir es la correcta? Entonces, allí aparece un término muy importante en los alcanos ramificados. Vamos a hablar de la cadena principal y de las ramificaciones o sustituyentes. ¿Ya? ¿Cómo nosotros vamos a identificar en un alcano ramificado cuál es la cadena principal? La regla número 1, dada por la IUPAC, nos dice lo siguiente. La cadena principal, en el caso de los alcanos, ya ramificados, ya es la que tenga una cantidad mayor de carbonos, ¿no? O es la cadena carbonada de mayor longitud, ¿no? Es lo mismo. La cadena principal va a ser aquella que tenga mayor número de carbonos. ¿Ya? La que tenga mayor número de carbonos. A ver. En este ejemplo, si tú te das cuenta, ramificado, yo puedo encontrar varias cadenas. Por ejemplo, puedo encontrar esta. Acá hay una cadena de carbonos. Puedo encontrar esta otra. Por ejemplo, puedo encontrar esta otra. Y así, ¿no? Pueden haber muchas cadenas de carbono, pero se supone que tenemos que quedarnos con la que es más extensa. ¿Cuál sería? Pues obviamente la que está en color verde, como tú puedes observar, ¿no? La que habíamos elegido en color verde, que es la que está aquí representado, es nuestra cadena principal, ¿no? La de mayor número de carbonos. Ya está. Entonces, esa va a ser la cadena principal. ¿Ya? Vamos a ponerlo aquí para que lo tengas claro, ¿ya? Cadena principal. Ahora, si tú eres observador, te has dado cuenta que fuera de la cadena principal hay otras pequeñas cadenas de carbono de menor tamaño, ¿ya? A estas cadenas se les suele llamar sustituyentes, ¿ya? También se les suele dar el nombre de ramificaciones. O también se les suele llamar restos alquilo. No son nombres que se le dan, pero es importante que manejes esos nombres porque a veces pueden nombrar cualquiera de ellos. Entonces, para que tengas claro. Entonces, en los alcanos ramificados, primero hay que elegir la cadena principal. Para hacerlo, tenemos que escoger la que tenga más carbonos, ¿ya? Y todas las cadenas que estén unidas a esa principal se van a llamar sustituyentes. Así de sencillo. ¿Listo? Así de sencillo. No necesariamente, Nicolás. La cadena más larga puede ser que tenga más sustituyentes o puede que no. Eso va a depender mucho del compuesto.
Pero siempre lo primero que debo buscar es la que tenga más carbonos. ¿Ya? Muy bien. Seguimos. La segunda regla para dar el nombre a los alcanos ramificados. A ver. Dice aquí que vamos a dar numeración a esa cadena principal. Para eso vamos a usar las cifras arábigas, o sea, los números que nosotros conocemos, ¿no? No los números naturales, ¿no? 1, 2, 3, 2. ¿Ya? ¿Para qué? Justamente para localizar, ubicar a los sustituyentes en la cadena de carbonos. ¿Ya? Y tenemos que tener en cuenta siempre que para dar la numeración en los alcanos ramificados debemos buscar que los sustituyentes tengan la menor numeración posible. ¿Ya? La menor numeración. Por ejemplo, este es nuestro compuesto, nuestro alcano con el que habíamos trabajado en la regla 1. Acá están los sustituyentes, ¿no? Tal como ya los habíamos indicado, ¿no? Acá los tenemos. Y acá han puesto dos formas de numerar, empezando por el lado izquierdo o empezando por el lado derecho. Si tú eres observador, en el primer compuesto, los sustituyentes, que son los encerrados en verde, se encuentran en el carbono 2, 3, 4 y 5. En cambio, si yo empiezo por la derecha, esos mismos sustituyentes están en los carbonos 5, 6, 7 y 8. Como las reglas claras nos piden que tengan la menor numeración. Entonces, la forma correcta de numerar sería empezar por el lado izquierdo. La otra sería un error, porque no da la menor numeración. ¿Listo, chicos? Entonces, de esa manera vamos a buscar dar la numeración a los alcanos ramificados, ¿ya? La cadena principal tiene que tener la menor numeración a los sustituyentes. ¿Ya? Eso es lo que dice la regla. A ver, acá tenemos otro ejemplo, otro compuesto, y también nos dan dos opciones de numerar la cadena. Aquí vemos que hay sustituyentes, vamos a encerrarlos para que los puedas identificar rápidamente. Estos son los sustituyentes, y de igual forma que el ejercicio anterior, una forma de numerar fue empezar por el extremo izquierdo, y la otra forma fue empezando por el extremo derecho. ¿Cuál creen que es la correcta? A ver, yo les hago la pregunta. Según la regla que hemos visto, la regla 2, ¿cuál debería ser la forma correcta de numerar? ¿La primera o la segunda? ¿La primera o la segunda? ¿Qué dicen ustedes? Camila nos dice la primera. A ver, ¿qué dice Nicolás también? ¿Qué dice el resto, chicos? ¿Sí? ¿La primera? Jennifer también nos dice lo mismo. Igual que Andrea. Entonces, aquí 4 compañeros, Omar, 5 compañeros nos dicen que es la primera. Y efectivamente, si tú observas la numeración de arriba, los sustituyentes están en los números 3, 4, 5, 7 y 8. Si observas la de abajo, 4 de ellos tienen la misma numeración, pero hay uno que tiene una numeración mayor en el segundo compuesto. Como siempre busco la menor numeración posible, entonces me quedo con la forma de arriba, ¿no? Entonces la forma de numerar correcta debería ser la primera, ¿no? Empezando por el extremo izquierdo. ¿Listo? Eso nos dice la segunda regla. Tercera regla. Los sustituyentes o restos alquilos ya que tienen las cadenas ramificadas se van a nombrar según su orden alfabético y debe ser antes o deben ser nombrados antes de dar el nombre a la cadena principal. ¿Ya? Deben tener sus localizadores, es decir, en qué carbonos se están ubicando, a eso se refiere, ¿ya? Y para dar el nombre a esas pequeñas cadenas de carbono que están
fuera de la principal, nosotros vamos a utilizar el respectivo nombre del alcano. O sea, vamos a usar los mismos prefijos que en los alcanos lineales, solamente que la terminación ano la voy a cambiar por la terminación il o il. Profe, ¿cómo es eso? Mira. ¿Tú te acuerdas que el primer alcano lineal era el metano? Cuando tú veas un sustituyente o un radical que solo tenga un carbono, va a tener esta forma CH3, entonces vas a seguir usando el mismo prefijo según el número de carbonos, solo que ahora en vez de darle la terminación ano, le estoy dando la terminación il. Entonces acá tengo el metil. Para el segundo compuesto, la misma historia. Por tener dos carbonos, este es el etano. Pero ¿qué pasa si lo encuentro como sustituyente? Un sustituyente de dos carbonos, también para nombrarlo se sigue usando el prefijo et, porque tiene dos carbonos, pero ahora le doy la terminación il. ¿Por qué? Porque es un sustituyente o está como sustituyente. Si tuviera tres carbonos prop y sería el propil, ¿no? Y así sucesivamente. Esta es la forma como nosotros vamos a dar el nombre a los sustituyentes, ¿no? A los sustituyentes lineales, como tú estás observando, ¿no? ¿No? Tenemos el metil, el etil, el propil, el butil, el pentil, hexil, ectil, octil, y así sucesivamente. Solamente hago el cambio en la terminación. Entonces, así se nombran los hidrocarburos ramificados o los radicales o sustituyentes lineales. ¿No? Entonces, volviendo a nuestro ejemplo, al ejemplo que habíamos dicho. A ver, Nicolás nos dice, necesariamente el carbono que está en el extremo es el que se tiene que unir. No necesariamente, pero según como acabamos de ver ahorita, todos los alcanos o todos los sustituyentes lineales siempre se unen a la cadena principal por un extremo. Vamos a ver en unas diapositivas más adelante, Nicolás, que hay sustituyentes que se unen a la cadena principal no por un extremo de su cadena, sino por la parte central. Y para eso vamos a dar otras formas de nombrar. Por ejemplo, lo que hizo Omar, el ISO, el NEO, el SEC, el TER y otras cosas más. Pero vamos con calma primero. Primero veamos los sustituyentes lineales y después hablamos de los ramificados. Bien, entonces, volviendo al ejemplo que estamos trabajando, estos eran nuestros sustituyentes. Por ejemplo, ¿ves? Este tiene un carbono, por eso lo llaman metil. Met por el prefijo de un carbono y la terminación il porque está como sustituyente. Recuerda que la cadena principal es esta que estoy resaltando con puntos verdes. ¿Ya? Entonces acá tengo el metil. Este tiene dos carbonos, el de aquí y este de acá. Entonces, de dos carbonos y es lineal, el etil. Este tiene tres carbonos y es lineal, el propil. ¿No? Ahora, como decía la regla número 3, tenemos que justamente ubicar a nuestros sustituyentes, ¿no? Ya habíamos dado la numeración y dice que para escribir el nombre tenemos que colocar el nombre de los sustituyentes en orden alfabético antes de nombrar a la cadena principal. Entonces, si tú te das cuenta, entre la E de etil, la M de metil y la P de propil, primero debería ir la E. O sea, primero debe ser nombrado el etil, luego debe ser nombrado el metil y finalmente debe ser nombrado el propil, ¿no? En el orden alfabético que la regla 3 nos estaba indicando. ¿Ah? Entonces, la regla 3 nos dice cómo es que debemos escribir el nombre del alcano ramificado. ¿Ya? Primero tengo que darle el nombre a los sustituyentes, que ya hemos visto cómo.
Y luego, al escribir el nombre del alcano, los sustituyentes que haya, tengo que irlos escribiendo según su orden alfabético. Primero debería ser el E, luego la M y luego la P, ¿no? Según ese orden. Ahora, en este punto 3 hay una observación. Existen varias cadenas laterales. ¿Qué son cadenas laterales, profe? Varios sustituyentes, otro nombre que le da. Ya. Si existen varios sustituyentes o cadenas iguales, como quieran llamarlo, ¿ya? ¿Qué vamos a hacer? Se debe especificar sus localizadores, es decir, en dónde es que están ubicados esos sustituyentes iguales. Y además, voy a colocar estos prefijos di, tri, tetra, penta, según el número de veces que se repite el sustituyente en el compuesto. Imaginemos el metil. El metil se repite 2 veces. Entonces, debería especificar en qué carbono se ubican esos 2 grupos metil y darle el nombre dimetil. ¿Por qué dimetil? Porque se repite 2 veces. Si se repitiera 3 veces sería trimetil. Si se repitiera 4 veces sería tetrametil. Si se repitiera 5 veces, pentametil. Y así sucesivamente. ¿Ya? Muy importante. Otra observación importante también es que estos prefijos numéricos, ¿ya? No. Bien claro dice aquí, no se toman en cuenta en el orden alfabético. Veamos. Acá estaban nuestros sustituyentes, ¿no? Es otro compuesto. Es otro compuesto, pero la cadena principal es esta de acá. Ahí está. No creo que es la misma, solamente que han echado a la molécula. No sé. Ahí están nuestros sustituyentes. ¿No? ¿Listo? Ahí está nuestra cadena. Ahora, como tú observas, se repite 2 veces el grupo metil. Entonces, en el orden alfabético, primero va la E del etil, luego va el metil y luego el propil. Ahora, después del etil está yendo el dimetil. Profe, pero ¿no se supone que es la D es antes que la E? Sí, pero recuerda que el prefijo numérico no se toma en cuenta en el orden alfabético. Ya no se toma en cuenta en el orden alfabético. ¿Ya? Es por eso que para considerar el orden alfabético yo solo escojo o utilizo la primera letra del nombre del sustituyente. Y el sustituyente se llama metil, no se llama dimetil. ¿Ya? Hay que tener cuidado con eso. Volviendo a nuestro ejemplo. Entonces, escribiendo el nombre en orden alfabético, ya sabes que este es el etil, este es el propil, y estos dos señores son el metil. Entonces, el nombre del compuesto será, el etil está en el carbono 4, 4-etil. En orden alfabético luego sigue la M, que se encuentra en el carbono 2 y 3. Especifico sus ubicaciones. 2,3 dimetil, ¿no? El prefijo numérico. Luego viene el propil, que está en el carbono 5. 5-propil. Da nombre todos los sustituyentes que tiene este alcano ramificado. Ahora hay que nombrar la cadena principal. Y como la cadena principal está formada por 9 carbonos, el prefijo numérico que le corresponde es non. Y como es un alcano, será nonano. Entonces, chicos, de esa manera es como nosotros trabajamos los nombres en los alcanos ramificados. Resumiendo, primero, escoger la cadena principal, que es la que tiene más carbonos. Segundo, dar la menor numeración a la cadena principal,
Y obviamente la menor numeración a los sustituyentes. 3. ¿Ya? Dar el nombre justamente a esos sustituyentes y escribir el nombre del alcano. ¿Ya? Primero se nombran los sustituyentes con sus respectivos localizadores según su orden alfabético. Luego se nombra la cadena principal y se le da la terminación adecuada. En el caso de un alcano será la terminación A. Y listo, señores. Esas serían las reglas básicas para nombrar los alcanos ramificados. ¿Ya? Ahora, veamos un poquito más. Como por ahí Omar estaba haciendo la consulta, o Nicolás creo que fue, nos decía si siempre esos sustituyentes van a ser lineales, es decir, si siempre se van a unir a la cadena principal por un extremo. Siempre va a ser así. Justamente aquí hay algunos restos alquilos que se unen a la cadena principal no por un extremo, sino por una parte diferente. Entonces, justamente estos restos alquilos presentan un nombre especial, obviamente muy similar al que va a presentar el alcano o el sustituyente según el número de carbonos, pero con ciertas diferencias. Por ejemplo, este primero tiene 3 carbonos, debería ser el propil, ¿no? Debería ser propil, pero como vemos, el punto de unión con la cadena principal es el carbono del centro, no es el carbono, no es el carbono de un extremo, ¿no? Es el carbono que está en el centro. Entonces a este se le da el nombre de isopropil. Se le antepone este prefijo, isopropil. Este tiene 4 carbonos. Por 4 carbonos debería llamarse butil. Pero como vemos que este es ramificado, entonces a este se le suele llamar isobutil. Este de aquí tiene 4 carbonos. También debería llamarse butil, pero como se está uniendo a la cadena principal por uno de los carbonos del centro, se le suele llamar secbutil. Este también tiene 4 carbonos, pero como ves, este es ramificado. A este se le suele llamar terbutil. Entonces, aquí tenemos algunos restos alquilos, chicos, que van a tener un nombre especial. Y la recomendación que les hago es que estos 4, al menos estos 4, puedan ustedes aprendérselos, ¿no? Aprender cómo es la forma, la estructura de esos sustituyentes, ¿ya? Con respecto a los alcanos o a los sustituyentes lineales no hay ningún problema, ¿no? Simplemente contar cuántos carbonos y darle la terminación adecuada. Pero los que son un poco diferentes, como los que están en pantalla, sí sería bueno aprenderse tanto su estructura como su nombre, ¿no? Para poder resolver o poder darles nombre en los ejercicios. Por ejemplo, aquí, en este compuesto, acá ya nos están dando nuestra cadena principal. Y acá yo veo un sustituyente, el único que hay. Este presenta 4 carbonos, como tú puedes observar. Presenta 4 carbonos, ¿no? Entonces, le daré el nombre de isobutil. Y el nombre del compuesto sería 5-isobutil nonano. ¿No? Nonano. Este de aquí, si tú te das cuenta, también es otro sustituyente. Y este tiene 4 carbonos. Debería ser el butil. Pero como veo, el punto de intersección es un carbono del centro. A este se le suele llamar secbutil. Entonces el nombre del compuesto será 5-secbutil nonano. 5-secbutil nonano. ¿Listo, chicos? Entonces de esa manera es como vamos a escribir el nombre de un alcano si
presenta estos sustituyentes especiales, ¿no? Son las mismas reglas, solamente que ese sustituyente tiene un nombre especial. Es la única diferencia, ¿no? Ahora, aquí tenemos dos ejemplos que nos muestran justamente cómo es que se considera el orden alfabético. El orden alfabético en los sustituyentes. Por ejemplo, acá en el primer compuesto yo observo que está el isobutil. Y aquí está un sustituyente lineal de 2 carbonos, sabemos que se llama etil. Entonces, a la hora de escribir el orden alfabético, pues primero va la E antes que la I. Por eso es que primero es nombrado el etil y luego el isobutil. ¿Ya? Pero fíjense en este ejemplo de aquí. Aquí tenemos el secbutil y aquí tenemos el etil. Según el orden alfabético, primero debería ser la E y luego debería ser la S. Primero debería haberse nombrado al etil, pero si nosotros vemos, primero fue nombrado el secbutil y luego el etil. ¿A qué se debe esta aparente contradicción? Y se las voy a colocar bien grandecito para que puedan tener. Los sustituyentes, o no, los sustituyentes no. Hay que tener en cuenta algo aquí. Los prefijos sec y ter no deben ser considerados en el orden alfabético. Entonces, chicos, hay que tener en cuenta lo siguiente. Cuando yo tengo esos dos sustituyentes, ¿no? De nombre especial, sec-butil o ter-butil, esos prefijos sec y ter no deben ser considerados a la hora del orden alfabético. Es por eso que aquí, para saber quién de los dos debe ser nombrado primero, estamos usando el nombre o la primera letra de, en este caso, del etil y la primera letra de la segunda palabra, butil. Entre una B y una E, obviamente primero debe ir la B. Por eso que se está nombrando primero. ¿Ya? Por la segunda letra. O por la segunda palabra, ¿no? La primera letra de la segunda palabra. ¿Ya? Eso hay que tener cuidado. ¿Ya? Acá tenemos nuestro famoso secto. ¿Ya? Entonces hay que tener esa consideración con los prefijos de aquellos sustituyentes que tienen ese prefijo ser, sec o tert. ¿Ya? Todos los demás no hay ningún problema. Como hemos visto, el ISO no tiene ningún problema. Eso sí, ese prefijo sí entra en el orden alfabético. Solamente estos dos son los que no se van a considerar. ¿Listo? Bien. Entonces, esa fue la tercera regla que nos decía cómo nombrar los compuestos, algunos con sustituyentes especiales, y habíamos visto algunos casos, ¿no? Cómo es que deben ser puestos. La regla 4, ¿qué nos dice? La regla 4 nos dice con respecto a la numeración. Profe, ¿no se supone que la menor numeración se le da a los sustituyentes? Sí, eso está bien. Pero hay casos en los que los sustituyentes, por cualquier extremo que tú empieces la numeración, van a tener los mismos localizadores. Entonces, ¿qué se hace en esos casos? Como dice aquí, se asigna el localizador más bajo al sustituyente que se cite según orden alfabético.
Entonces, chicos, cuando yo encuentre dos opciones de numeración para mi cadena en la que mis sustituyentes tengan los mismos localizadores, para saber cuál es la numeración correcta, debo dar la menor numeración al sustituyente según su orden alfabético. Por ejemplo, si yo empiezo a numerar por el lado izquierdo esta cadena, los sustituyentes estarían en el carbono 3 y en el carbono 4. Si yo empiezo a numerarla por el lado derecho, te vas a dar cuenta que los mismos sustituyentes están en el carbono 3 y en el carbono 4. Hay dos opciones de numeración. Ambas numeraciones me dan números bajos. ¿Con cuál debo quedarme? Según el orden alfabético. Ese de allí es el etil, el otro es el metil, y según hemos visto la regla, la menor numeración debe ser para el sustituyente según su orden alfabético. Primero debe ir la E antes que la M, por lo que la numeración de color rojo sería la más adecuada. Así quedaría entonces la numeración, ¿no? Empezando por el lado derecho. ¿Listo? Y bueno, ahí tenemos su nombre, ¿no? 3-etil, 4-metilhexano. Entonces, esta cuarta regla es para dar la numeración a los alcanos ramificados en la cadena principal, siempre y cuando haya varias formas de dar la menor numeración. Entonces, ahí recién se utiliza el orden alfabético de sustituyentes, ¿ya? Y, por ejemplo, tenemos otro caso, ¿ya? Entonces, aquí, por ejemplo, podemos poner en práctica lo que hemos estado trabajando. La cadena principal, para dar el nombre. Bueno, debe ser la que tenga más carbonos. Bueno, podría ser esta de aquí, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esta tiene 6 carbonos. Alguien dirá, profe, pero ¿por qué no puede ser esta? También podría ser una opción. Esta tiene 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. Alguien dirá, profe, ¿y no podría ser esta? También podría ser una opción. 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. Como ves, hemos abordado 3 opciones y la que me da mayor número de carbonos es la de color verde. ¿Qué quiere decir eso? Que en este alcano ramificado la cadena principal debe ser la de color verde. Entonces, esta es mi cadena principal. Ya la escogí, ya la encontré. Segundo punto, dar la menor numeración más baja a los sustituyentes. Si yo empiezo a numerar por el lado izquierdo, tal como lo estoy haciendo ahorita, los sustituyentes que aparecen aquí, que son estos 3 de acá, están o tienen la numeración 3, 3 y 4. Si yo empiezo a numerar por el otro lado, por la derecha, ¿qué es lo que ocurriría? Si tú observas, los mismos sustituyentes están en la numeración 3, 4, 4. ¿Cuál es la que me está dando una menor numeración para esos 3 sustituyentes? Pues obviamente sería la de color rojo, ¿verdad? Me da menor numeración. Esta no. Por lo tanto, la numeración correcta debe empezar por el lado izquierdo. Este sustituyente se llama metil, al igual que este. Este de 2 carbonos se llama etil. Según su orden alfabético, primero va la E antes que la M.
sería entonces, como está en el carbono 4, bueno, ahí estaba la numeración, sería el 4-etil. Los dos grupos metil se repiten y están en el carbono 3. 3,3 dimetil. Como la cadena de 6 carbonos, prefijo ex, como es un alcano, la terminación. Entonces, chicos, así quedaría, ¿ya? Así quedaría justamente el nombre del compuesto. Y así también aplicamos, o hemos visto con este ejemplo, la aplicación de las reglas que ya hemos estudiado anteriormente. No sé si tendrán alguna duda, alguna consulta hasta aquí, por favor. Me pueden comentar por el chat. ¿Sí? ¿Todo bien? ¿Todo claro hasta aquí con las reglas básicas? Ya. Si es que no hay dudas, pasamos. Muy bien. Seguimos con la regla 4. La regla 4 recuerda que estamos viendo aquellos casos especiales. Un caso especial era cuando los sustituyentes o cuando en la cadena principal hay dos formas de numerarlas y ambas te dan la menor numeración. Entonces escogía aquella numeración según el orden alfabético del sustituyente, ¿no? La menor numeración. Ahora, otro caso especial es cuando en un compuesto orgánico, en un alcano ramificado, para ser más específico, hay varias cadenas con la misma cantidad de carbonos. ¿Cuál va a ser, profesor, la principal? Si, por ejemplo, hay dos cadenas que tienen 6 carbonos o tres cadenas que tienen 8 carbonos. ¿Cuál de las tres podría ser la principal? Como ambas tienen la misma cantidad de carbonos, para saber cuál es la correcta, primero debo escoger aquella que tenga mayor número de sustituyentes. Es decir, mayor número de ramificaciones. Fíjate esta cadena, este compuesto, disculpa, vamos a analizar cuántas cadenas tiene. Y en base a ello elegiremos cuál es la principal. Si yo escojo como cadena principal la que aparece allí de largo, observo que hay dos sustituyentes. ¿No? Dos sustituyentes. Si ese mismo compuesto lo analizo aquí abajo, pero tomo otra cadena, por ejemplo, la que aparece allí numerada, te estás dando cuenta que solo habría un sustituyente. Como hay dos cadenas de la misma cantidad de carbonos, la principal será entonces aquella que tenga más sustituyentes. Y la que tiene más sustituyentes claramente es la primera. Por lo tanto, este nombre que se le ha dado, ¿no? Según las reglas, 3-etil-2-metilhexano, sería el nombre correcto. Mientras que el de aquí abajo, no. Este nombre no sería correcto para el compuesto porque, obviamente, he tomado una cadena errada, ¿no? Equivocada. Entonces, recuerden, la cadena principal es aquella que tiene más carbonos. Si hay varias opciones, escojo la que tenga más sustituyentes. Profe, y si tengo una cadena que tiene la misma cantidad de carbonos y la misma cantidad de sustituyentes, si hay varias opciones, ¿cuál escojo? Acá nos da la regla B o el criterio B lo siguiente. Si llego a ese extremo, donde hay varias cadenas con la misma cantidad de carbonos y la misma cantidad de sustituyentes, entonces escogeré aquella cadena que use los localizadores más bajos para esos sustituyentes, sin considerar el orden alfabético. ¿Cómo es eso, profe? Veamos el ejemplo. Mira, allí tienes ese compuesto. Vamos a analizarlo en dos partes. Y se eligió esta primera cadena. Como tú observas, tiene 8 carbonos. Y como puedes observar, tiene dos sustituyentes. La otra opción de cadena es la que se encuentra a la derecha. Como también observas, tiene 8 carbonos.
Y como también observas, tiene dos sustituyentes. ¿Cuál debería ser la cadena principal entonces? Según la regla que acabamos de ver, dice que aquella que dé la menor numeración a los sustituyentes. ¿Y cuál es la que da la menor numeración? Pues obviamente esta de acá. Sustituyentes están en el carbono 2 y 4. En el caso contrario, está en los carbonos 3 y 4. Entonces, esta sería mi cadena principal. Bueno, ya aquí ya sabemos que es el sec-butil. Este es el metil y bueno, ya podemos escribir el nombre si deseamos, ¿no? Entonces, esa sería la forma de encontrar la cadena principal si es que hay esos casos especiales. ¿Ya? Entonces, recapitulando, la cadena principal es la que tiene más carbonos. Si hay varias opciones, escojo la que tenga mayor número de sustituyentes. Y si hay varias opciones, profe, escojo aquella que le dé una menor numeración a los sustituyentes, sin considerar el orden alfabético. Nicolás, ¿qué PPT es la que quieres que ponga atrás? Las dos anteriores, ya, a ver. Entonces, chicos, hasta esta parte hemos visto lo que es la nomenclatura de alcanos ramificados, ¿no? Como ven, la nomenclatura de alcanos ramificados tiene varias curiosidades, varios detalles importantes, pero no es tan complicada. No, no es tan complicada, ¿no? Sí se puede trabajar con ello, ¿ya? Y nos vamos a dar cuenta que lo mismo va a aplicar para los alquenos, alquinos. Claro, que con ciertas diferencias, ¿no? Igual, eso también va a aplicar para lo que son aldehídos, cetonas, alcoholes y demás. Solo que con ciertas diferencias también, ¿no? Muy bien. Ya lo habíamos visto. Y en esta parte vamos a hablar acerca de los haluro de alquilo. Y estos haluros de alquilo simplemente son derivados de los alcanos, en los que un hidrógeno ha sido sustituido por un halógeno. Así de sencillo. ¿Cómo es que se nombran? De la misma forma. Se siguen las mismas reglas. Solo que ahora habrá uno que otro sustituyente que no es una cadena de carbonos, sino un halógeno. Entonces, ¿cómo voy a nombrar ese halógeno? Con el nombre que se le da a su elemento, ¿no? En el caso del flúor se le llamará fluoro. En el caso del cloro, pues es su mismo nombre, al igual que el bromo y el yodo. Entonces, esa es la única diferencia en los halogenuros de alquilo. Esos sustituyentes que son de origen inorgánico se nombran tal cual aparece su nombre en la tabla periódica. ¿Ya? Profe, ¿y esos halógenos tienen prioridad sobre los otros sustituyentes? De ningún tipo. Y eso ya lo estaremos revisando con más calma luego de su receso. ¿Ya, chicos? Así que aprovechemos el tiempo y 12:10 estamos de vuelta. ¿Ya? Y en esta parte vamos a hablar de acerca de los halogenuros de alquilo. Les había comentado que estos halogenuros de alquilo son compuestos orgánicos en los que a un alcano, ¿no? O a un alqueno, dependiendo, se ha sustituido un hidrógeno por un halógeno, ya sea el flúor, el cloro, el bromo o el yodo. ¿Ya? Entonces, para poder dar el nombre a estos compuestos, se siguen las mismas reglas de los alcanos. No cambian nada. La única tal vez diferencia es que ahora esos sustituyentes se les van a dar el nombre de los elementos a los que están representando. Flúor, pues el fluoro. Si es cloro, pues el cloro y así sucesivamente. Y número dos, que estos sustituyentes o estos halógenos no tienen una prioridad sobre
otros sustituyentes alquilos, es decir, sobre otros sustituyentes, ¿no? Como el metil, el etil o el propilo. ¿No? No hay ninguna prioridad, no hay nada. ¿Ya? Se siguen para poder dar la menor numeración y el orden alfabético, se siguen las mismas reglas. ¿Ya? Veamos algunas situaciones. Por ejemplo, aquí, en el primer compuesto. En el primer compuesto, si logran observar aquí, la cadena principal está formada por estos carbonos de acá. Recuerden que este bromo está unido, así que lo voy a separar así. Listo, esa es nuestra cadena principal y vemos que hay dos sustituyentes, ¿no? Para dar la menor numeración, se da la menor numeración a los sustituyentes. Profe, pero son halógenos y no, eso no influye en nada. Entonces, como tengo que dar la menor numeración, debo empezar por el lado izquierdo a dar esa numeración. Este sustituyente se llama bromo, este se llama cloro, y en el orden alfabético primero debe ir el bromo. Y justamente acá tengo su nombre del compuesto, ¿no? Sería en este caso, ¿ya? El 3-bromo, el 1-cloro, butano. ¿Ves? Entonces, como se dan cuenta, las mismas reglas. Otra situación, fíjense acá. La cadena principal obviamente es esta que aparece aquí, que estoy encerrando en verde, ¿no? Esa es la cadena principal. Acá veo un sustituyente metil y acá veo un sustituyente bromo. Y ambos, si yo voy a numerar por la derecha, por la izquierda está en el carbono 2 el primer sustituyente. El otro está también en el carbono 2 y empiezo a numerar por la derecha. Como ambos están, o ambos tienen el mismo localizador, 2, y ya no hay más sustituyentes, entonces voy al criterio del orden alfabético. Entre el bromo y el metil, primero va el bromo. Por eso que la numeración correcta debe empezar por el lado derecho. Entonces podemos ya escribir el nombre del compuesto. Sería en este caso el 2-bromo, 5-metil, hexano. ¿Ves? Entonces acá simplemente para poder numerar por la derecha se ha usado el criterio del orden alfabético. No hay prioridades aquí de un halógeno sobre un metil ni nada por el estilo. De igual manera acá, la cadena principal es la que ustedes observan aquí, ¿no? La horizontal. Se tiene que dar la menor numeración a los sustituyentes, entonces debería empezar por este extremo de acá. Los sustituyentes están en el carbono 2 y en el carbono 4. En orden alfabético primero va el bromo y luego el metil. 2-bromo, 2-metil, hexano. De esa manera, chicos, es como vamos a ir dando los nombres a estos aluros o halogenuros del alquilo. Vuelvo a repetir, aunque parezca disco rayado, las reglas son las mismas de los alcanos. Son las mismas. ¿Ya? La única diferencia es que ahora el halógeno se va a nombrar con su mismo nombre, ¿no? Con el nombre del elemento al que representa. Punto. Luego, dentro de los alcanos tenemos los alcanos de cadena cerrada, o sea, los famosos cicloalcanos. ¿Ya? Ahora, los alcanos o cicloalcanos, para poder nombrarlos, se siguen las mismas reglas de los alcanos, tanto lineales y ramificados. ¿Cuál es la única diferencia? Que ahora a la cadena principal se le antepone el prefijo ciclo. ¿Para qué? Para obviamente diferenciarlo de la cadena lineal abierta. Por ejemplo, si tú te acuerdas, esta de acá de 5 carbonos es el pentano, pero es de cadena abierta. Si fuera de 5 carbonos, un alcano, pero cadena cerrada, tengo que anteponerle esa palabra ciclo para hacer la diferencia. ¿Ya?
Esa es la diferencia significativa, porque todo lo demás son exactamente lo mismo, ¿no? Aquí un ciclo alcano que no tiene ramificaciones, simplemente será el ciclo pentano. Ciclo porque es cadena cerrada, pent porque está formado por 5 carbonos y ano porque es un alcano. El de aquí es el etil ciclopentano. ¿Por qué etil? Porque tiene sustituyente de 2 carbonos. Profe, ¿no debería colocarse el número adelante? Bueno, no debería en este caso. ¿Por qué? Porque si tú te das cuenta es el único sustituyente. Y si es el único sustituyente, se supone que debe estar en el carbono 1, porque la regla dice que la menor numeración se le dé al sustituyente. Y en este caso estaría en el carbono 1. Por eso ya no se coloca. Entonces sería el etil ciclopentano. Ahora, ¿qué pasa en, en alcanos que presentan cadenas abiertas y cerradas a la vez, combinados? ¿Cómo voy a nombrarlos? Seguimos las reglas. La cadena principal, la que tiene más carbonos. Esta cadena cerrada tiene 5. La cadena abierta, como tú observas, tiene 6. La cadena principal entonces sería la abierta. Y esta de aquí sería un sustituyente. ¿Y cómo se nombran a los cicloalcanos como sustituyentes? Igualito. Cadena cerrada de sustituyente es ciclo. Está formado por 5 carbonos, prefijo pent. Pero como es un sustituyente, le doy la terminación il. Y acá tengo el ciclo pentil. Entonces aquí sería el 1 ciclopentil hexano. ¿No? Así de sencillo. Así de sencillo lo nombro. Igual acá, una abierta y una cerrada. ¿Cuál es la principal? La que tenga más carbonos. La cerrada tiene 4. La abierta tiene 5. La principal es la abierta, entonces. Entonces, en esta cerrada, ¿cómo lo llamo como sustituyente? Igual, si es cerrado el sustituyente, ciclo. Lo forman 4 carbonos, but. Como es un sustituyente, el ciclo butil. Y entre un ciclo butil y un metil, según el orden alfabético, primero va la C antes que la M. De ahí el nombre, ¿no? 1 ciclobutil, 3 metil, pentano. Claro, Jim. A los hidrocarburos de cadena cerrada, ¿no? Que no son benceno, se les llama alicíclicos. En este caso, ahí tenemos algunos ejemplos de alicíclicos. Bien. Por ejemplo, acá tenemos otro caso, otra situación de un ciclo alcano de cadena cerrada. Obviamente, la cadena principal va a ser la cadena cerrada, porque es la que tiene más carbonos. Ahora, la numeración. Yo puedo darle una numeración que empiece por acá. 1, 2, 3 y 4. Pero alguien podría decir, profesor, ¿y qué pasa si yo numero por acá? 1, 2, 3, 4. Se supone que la regla dice que al enumerar la cadena yo tengo que dar la menor numeración a los sustituyentes. Los 3 sustituyentes en la numeración de azul serían, o estarían en el carbono 1, en el carbono 3 y en el carbono 4. En la numeración de rojo que escogí, esos mismos sustituyentes están en el carbono 1, en el 2 y en el 4. ¿Con cuál me quedo? Con la que da la menor numeración. Entonces, esa numeración sería la correcta, ¿no? Esa sería la numeración correcta, ¿no? En sentido antihorario, como quieran decir. Nombre del compuesto. Bueno, acá tenemos el bromo, el etil y el metil. En orden alfabético, primero va la B del bromo, luego la E del etil y luego el metil. 4 bromo, 2 etil, 1 metil,
ciclo hexano. Entonces, como has podido observar en estos ejemplos, las reglas de nombrar los cicloalcanos son exactamente las mismas que los alcanos ramificados o alcanos lineales. La única diferencia es que antes de colocar el nombre de la cadena principal, se le pone el prefijo ciclo, indicando que que la cadena principal es cerrada. Nada más. Muy bien, señores. Entonces, todo eso es lo que hemos estudiado en lo que son alcanos y sus derivados. Ahora vamos a estudiar a los alquenos y alquinos, ¿ya? Y como tú puedes observar allí, los alquenos y alquinos van a seguir las mismas reglas, como te comentaba. ¿Cuál va a ser la diferencia? Ahora, como hay enlaces dobles y triples, yo debo ubicar en mi cadena esos enlaces dobles y esos enlaces triples. Y esos enlaces dobles y triples deben tener siempre la menor numeración. Entonces, aquí, en estos ejemplos, vamos a ver la nomenclatura de alquenos y alquinos lineales. Después veremos los ramificados. Este es un alqueno lineal. ¿Cómo se llama? Por 2 carbonos, prefijo et, y como viene de un alqueno, le doy la terminación en. Listo. Profe, este tiene 4 carbonos. Por 4 carbonos, el prefijo es put. Pero ahora especifico en qué carbono se encuentra el doble enlace. Y como dice, la menor numeración debe ser al enlace insaturado. Entonces yo debería empezar a numerar por el lado izquierdo para dar la menor numeración. Carbono 1. But 1N. Ese sería el nombre de este compuesto. ¿Ya? Ahora, si tú ves abajo de este nombre, para este mismo compuesto hay otro nombre diferente, 1-buteno. Las dos son formas de nombrar al mismo compuesto, solamente que la primera es la recomendación que dio la IUPAC en el año 93. La de abajo es la recomendación que dio en el 79. Por obvias razones, la empresa Marcos va a utilizar la recomendación más actual, que es la del 93. Ahora, eso no implica que puedas ver en una pregunta de examen o en otros libros la nomenclatura antigua. También es válida, solo que aquí en la pre trabajamos con la actual, con la del 93. Bueno, entre comillas actual, porque ya debería hacerse una revisión y sacar una nueva versión, pero bueno, eso es otra historia. Entonces siempre para poder escribir el nombre de la cadena de un alqueno, primero es el prefijo, luego es el localizador y luego la terminación. Igual acá, fíjate este compuesto de acá. Este de acá. Este también tiene 4 carbonos. Prefijo, put. Al dar la numeración, observo que mi carbono 2 está en el enlace doble. Su localizador 2 y la terminación en. Según la recomendación del 93, ¿no? Que es la que estamos usando. Entonces, de esa manera vamos a nombrar los alquenos lineales. Y la misma historia pasa para los alquinos. ¿Ya? Es la misma historia para los alquinos lineales. Tiene 2 carbonos, prefijo numérico et, pero como tiene un triple enlace, hace referencia a un alquino. Por eso se le da la terminación in. Etino. En el segundo compuesto, tiene 4 carbonos, prefijo but. Como el triple enlace está en el carbono 1, porque recuerda que se le debe dar la menor numeración al insaturado, por eso empiezo por el extremo izquierdo, but 1-in, ¿no? En este compuesto de acá, nuestro triple enlace está en el carbono 2. También tiene 4 carbonos, but 2-in. ¿Listo? Entonces esos son los nombres con los que vamos a trabajar, ¿no? Según la recomendación del 93. Ahora,
¿Qué pasa en los ramificados? Bueno, en los ramificados igual, ¿no? Los alcanos, ¿no? Deben, o en este caso los alquenos, como es ramificado, pueden haber varias cadenas de carbono. ¿Con cuál te vas a quedar? Con la que tenga más enlaces insaturados, ya sean dobles o ya sean triples. Y para dar la numeración, la misma historia. Le vas a dar la prioridad o la menor numeración al enlace insaturado, ya sea el doble o ya sea el triple. Por ejemplo, nuestra cadena principal es la que aparece ahí. Tiene el único insaturado. La numeración que tú observas allí es la menor, porque al empezar por el lado o por el extremo izquierdo, tu insaturado aparece en el carbono 2. Si tú hubieras empezado por el extremo derecho, estuviera en el carbono número 4. Por eso estoy empezando por aquí. Menor numeración. Este sustituyente, como ya sabes, es el metil, y en orden alfabético sería, bueno, en este caso el nombre sería 5-metil, 6 carbonos, X, ubicación del enlace doble 2, y la terminación que le corresponde, N. Ahí tenemos el nombre, ¿no? Aquí la misma historia. La cadena principal es la que tiene los enlaces dobles. Entonces, allí la tenemos, la horizontal. Ahora, la menor numeración al enlace insaturado. Si yo empiezo por el lado izquierdo, 1, 2, 3. En el carbono 3 estaría tu doble enlace. Si tú empiezas por el extremo derecho, 1, 2 y 3. Profe, en ambos lados tienen la misma numeración. ¿Qué hago para saber cuál es la correcta? Entonces, como el enlace doble no te ayuda a identificar cuál puede ser la opción, vamos a los sustituyentes. Menor numeración a los sustituyentes. Eso implicaría entonces que la numeración debe ir por el lado derecho, porque en el carbono 2 aparece el primer sustituyente. Y esa sería la numeración del compuesto. Para dar el nombre, ya sabes que este es el metil, que se encuentra en el carbono 2 y sería 2-metil, X, 3-N. Tal como lo observas ahí. Igual acá tenemos otros casos, la misma historia. Escogemos la cadena principal, aquí ya nos la dan de dato. Y ahora fíjense la forma de numeración. Hay dos opciones. Empezar por el lado izquierdo o empezar por el lado derecho. Si tú eres observador, el insaturado empieza en el carbono 4 por la izquierda y en el de la derecha también. Entonces, como hay doble opción, paso a los sustituyentes. Menor numeración a los sustituyentes. Pero si tú también eres observador, podemos ver que en la numeración de la izquierda, los sustituyentes están en el carbono 3 y en el carbono 6. Y en el de la derecha también. Carbono 3 y carbono 6. Y ahora, profe, ¿qué hago? Seguimos las reglas. Si hay dos opciones para la numeración de los sustituyentes, la menor será según el orden alfabético. En este caso, aquí tenemos el etil y aquí tenemos el metil. Según el orden alfabético, primero va la E antes que la E. Quiere decir que la forma de numerar correcta debería ser esta que aparece aquí. Y el nombre del compuesto sería, en orden alfabético, 3-etil, 6-metil, cadena de 8 carbonos, OT, y la ubicación del enlace doble, 4E. Esa sería la forma correcta. Esta no. Por el orden alfabético. Entonces simplemente vamos a seguir las mismas reglas de los alcanos, solamente que ahora se usa como prioridad en la numeración al enlace insaturado. Pero si hay varias opciones, ya usamos la regla de los alcanos, ¿no? La menor numeración a los sustituyentes, y si hay varias opciones, la menor numeración al sustituyente según su orden alfabético. ¿No? Es lo que se está usando. En alquinos la historia es la misma, por si acaso, es la misma.
Por ejemplo, la cadena principal, obviamente, es la que contiene carbonos y obviamente contiene los insaturados. Esa es la cadena principal. La numeración se supone que hay que darla menor al insaturado. Eso implica que yo debería empezar a numerar por el lado izquierdo, porque en el carbono 2 aparece mi insaturado. Este sustituyente se llama metil, como ya sabemos, y el nombre del compuesto sería 5-metil, cadena de 6 carbonos, X, ubicación del enlace doble, triple en este caso 2, y la terminación que le corresponde. Como es un alquino, la terminación ino. Profe, ¿y qué pasa si en la cadena principal los insaturados tienen los mismos localizadores? Como en este caso. Si yo voy por aquí, en el carbono 1 está mi insaturado. Si voy por acá, también. Como ya no hay más insaturados, paso a los sustituyentes. Menor numeración a los sustituyentes. Si voy por abajo, en el carbono 3 está el metil. Si voy por arriba, estaría en el carbono 4. Como busco la menor numeración, entonces la forma correcta sería numerar por abajo. Esa sería la forma correcta de numerar, por abajo. Y el nombre del compuesto, como puedes observar allí, sería el 3-metil. Ahora, cadena principal de 6 carbonos, X, como tú ya sabes. Y en este caso presentan los enlaces dobles. En el carbono 2 y en el carbono 5. En el carbono 1, disculpe, y en el carbono 5. Entonces sería hexa 1,5 diino, ¿no? Porque se repite. Entonces las reglas de nomenclatura de alquenos son exactamente las mismas. No van a cambiar en lo absoluto, ¿no? Igual que alquenos, y muy similar a las de alcanos. Solamente que, vuelvo a repetir, la prioridad al escoger la cadena principal va a ser que escojamos la que tenga más insaturados. Si hay varias opciones, ya seguimos con las demás reglas, ¿no? La de más carbonos, la de más sustituyentes, cosas por el estilo. Al numerar la cadena también, menor numeración al insaturado, doble o triple, no importa. Si hay varias opciones, recién busco la menor numeración al sustituyente. Y si hay varias opciones, la menor numeración al sustituyente según su orden alfabético. ¿Qué es lo que estamos revisando acá? En los alquenos de cadenas cerradas, la situación es idéntica. Idéntica. ¿Ya? Que un alcano de cadena abierta. La menor numeración, o la cadena principal para empezar, a la que tenga al insaturado. Que obviamente sería esta de acá. La numeración, menor numeración al insaturado. ¿Ya? Menor numeración al insaturado. En este caso, empiezo por este extremo. Profe, pero usted puede empezar de acá abajo también. ¿Cómo sé con cuál de las dos numeraciones me quedo? Como hay doble opción, que dice la regla, vamos a analizar entonces el orden o la menor numeración de los sustituyentes. Acá sería 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Los sustituyentes están en el carbono 4 y 6. En cambio, si voy en la numeración de rojo, mis sustituyentes están en los carbonos número 3 y en el carbono 5. Me da una menor numeración. Es por eso que empiezo a numerar en este sentido. Por eso queda así. Ya tengo la numeración, los sustituyentes metil y cloro, y ya sabes que se escribe en orden alfabético, ¿no? Ahí tenemos las dos opciones para que puedan analizar mucho mejor, para que ya no lo vean en este gráfico. Así mejor lo ven, cada uno por separado, y se escoge, ¿no? ¿Cuál es la menor numeración?
Esta sería la correcta, ¿no? Claro, Jin, con respecto a esa pregunta, por cada enlace doble se hace reaccionar con una mol de hidrógeno y por cada enlace triple con 2 moles de hidrógeno. Con respecto a tu pregunta. Y bueno, para finalizar, vamos con la nomenclatura de alqueninos. Los alqueninos son compuestos o son hidrocarburos que están formados por enlaces dobles y triples a la vez. De allí la terminación de alqueninos o también llamados eninos. ¿Y cómo hago en esos casos? La misma historia, chicos, la misma historia. ¿Ya? Para poder, en el caso de los eninos lineales, ¿ya? Lineales, hay que tener eso en mente. ¿Ya? Entonces, en el caso de los eninos lineales, la menor numeración la debe tener los insaturados. En este caso, la numeración para el primer compuesto va a empezar por el extremo, como tú ves, extremo izquierdo. Porque si empiezo por allí, mi sustituyente está en el carbono 1. O mi insaturado, disculpa, está en el carbono 1 y en el carbono 3. Si yo empezara por el otro lado, estaría en el carbono 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Estarían en el carbono 3 y en el carbono 5. Aquí están en el carbono 1 y en el carbono 3. Menor numeración. Por eso esta sería la correcta. Ese sería su nombre. ¿Ya? Recuerden que para escribir el nombre del compuesto, ¿no? Primero se nombra el doble enlace por el orden alfabético y luego el triple enlace con su respectivo localizador, ¿no? En el siguiente ejemplo tenemos lo mismo. Profe, ¿cuál es la numeración correcta? Tú puedes empezar por el extremo izquierdo o por el derecho, pero la que te dé la menor numeración tiene que ser por el extremo derecho. Disculpa, por el extremo izquierdo. Esa sería la numeración correcta. Entonces, no se trata si hay triple o doble enlace, manda el doble o manda el triple. Lo primero que deben buscar es que el insaturado, no importa si es doble o triple, tenga la menor numeración. Eso es lo primero que ustedes deben de buscar. Ahora, ¿qué pasa si el doble y el triple son equidistantes? Es decir, como ustedes pueden observar allí, ambos tienen el mismo localizador. Por ejemplo, si yo empiezo por este extremo, está en el carbono 1. Si empiezo por este otro, también. Como ya no hay más insaturados para analizar, entonces, como dice aquí, la menor numeración la tiene el doble enlace. Solo en este caso, donde el doble y el triple tengan el mismo localizador o sus posiciones sean equidistantes, no equivalentes. Entonces aquí la prioridad la tiene el doble. ¿No? La prioridad la tiene el doble. Como observas ahí. Ese sería su nombre. Ahora, con respecto a la cadena principal, cuando los insaturados ya son ramificados, como observamos aquí, ¿no? Los alqueninos, ya primero tengo que escoger la cadena principal y esa cadena será la que tenga más insaturados. Por ejemplo, para este compuesto, esta sería su cadena principal. Otra opción de cadena podría ser esta. Pero si tú te das cuenta, la de color verde solamente tiene 3 enlaces insaturados. En cambio, la de color rojo, que es la correcta, debe tener o tiene 4. Entonces, la cadena principal es la que tiene mayor número de insaturaciones. Profe, ¿y si hay
varias cadenas que tienen la misma cantidad de insaturaciones, entonces buscarás la que tenga más átomos de carbono. Por ejemplo, para este compuesto que ven en color negro, una opción de cadena es la que aparece en rojo y la otra opción es la que voy a colocar yo en verde. Si tú te das cuenta, ambas cadenas tienen 3 insaturaciones. El punto es que esta cadena tiene, a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Dónde está acá? 7. En cambio, esta de rojo tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entonces, me quedo con esta, porque tiene más carbonos. Ahora, profe, ¿y qué pasa si tienen el mismo número de insaturaciones y el mismo número de carbonos? Y hay varias opciones. ¿Qué puedo hacer? Vas a escoger entonces la que tenga más enlaces dobles. Para este compuesto se escoge esta cadena, pero yo podría haber escogido esta de acá. Si tú observas, ambos tienen la misma cantidad de carbonos. Ambos tienen la misma cantidad de insaturados, que son 4. Pero la diferencia es que esta tiene solamente 2 enlaces dobles. En cambio, esta de acá tiene 3 enlaces dobles carbono-carbono. Por eso, esa va a ser mi cadena principal. Y señores, podría ser a ti que en paz descansen. Gracias por su atención. No sé si hasta aquí, chicos, tendrán alguna duda, consulta con respecto a los, a la parte de nomenclatura de alquenos, de alquinos o de los famosos alqueninos. Quisiera saber que, por favor, sus consultas por el chat, o si no, empezamos con los ejercicios. No sé, ¿qué opinan ustedes? ¿Vamos con los ejercicios directo? Ya, los ejercicios entonces. Muy bien. Entonces, vamos a poner la presentación. Y allí ustedes pueden observar la pregunta número 1. Con respecto a los hidrocarburos, te piden que determines la alternativa. Omar me dice que es la C. No, igual que Cristian. No, Jennifer, Sofía y los demás. Cachimbo. Crema campeón, claro, como siempre. En los alcanos y cicloalcanos, los carbonos se unen solo mediante enlace simple sigma. Correcto. Recuerda que el enlace simple es un enlace sigma. A los alquenos se les conoce como olefinas, sí, y presentan por lo menos 2 carbonos con hibridación sp2, correcto, al menos un doble enlace. Los alquinos o acetilénicos de cadena abierta presentan esta fórmula cuando tienen un solo enlace triple, ¿sí? Clave en la 1, crema. En la 2, señores, nos piden aquí que con respecto al compuesto demos la alternativa correcta. ¿Ya? O seleccionemos qué proposiciones son correctas. Por ahí me dicen que es la B. Vamos a ver. Dice, la cadena principal posee 8 carbonos. Solo 8 carbonos. Veamos. Una opción de cadena es esta. 3, 6, 8. Esta tiene 8 carbonos. Pero si tú eres un poco más observador y doblas la esquina, como dicen por ahí. Ahora sí. Vamos a ponerlo azul. No. Tenemos esta cadena de acá, por ejemplo. A ver, otra cadena que podemos tener por aquí. Ah, qué monse.
otra cadena que tenemos por acá. Ya ves, se me fue. Ahora sí. Esta cadena acá. Me falta esa partecita. Esta tiene 9 carbonos. Hay una cadena de mayor cantidad. Primer enunciado sería incorrecto. Hay 9. ¿No? En este caso, no siempre va a ser la cadena lineal. O bueno, no va a estar en una línea horizontal. A veces hay que, por ahí, como dicen, doblar la esquina para encontrar la cadena, ¿no? Como acaba de suceder ahorita. Los sustituyentes inorgánicos se encuentran en el carbono 2 y 7. A ver, para los alcanos o aluros, como en este caso, la menor numeración se le da a los insaturados. Si yo empiezo por este lado, por la izquierda, el bromo está en el carbono 2. Si empiezo por aquí abajo, el cloro estaría en el carbono 3. Menor numeración por la izquierda. Esa sería entonces, señores, la menor numeración. ¿No? Y ahí tengo mi cadena. Entonces, como tú puedes observar, los sustituyentes bromo y cloro, que son los inorgánicos, están en el carbono número 2 y en el carbono número 7. El nombre del compuesto, a ver, este es bromo, este pequeñín se llama metil, este de 3 carbonos que se une por el carbono del centro, isopropil, este pequeño se llama cloro, y este se llama, no, este no, este parte de la cadena. Listo. Entonces vamos a darle el nombre al compuesto. En orden alfabético primero va el bromo, que se encuentra en el carbono 2, 2 bromo. Luego el cloro, que está en el carbono 7, ¿no? En orden alfabético. 7 cloro. Luego va la I del isopropil, 4 isopropil. Finalmente la M, 3 metil. Lo forman 9 carbonos, no nada. Entonces la clave en el ejercicio 2 sería la letra B. La B de bebecita. Pregunta número 3. Igual, nos dan este compuesto y nos piden el nombre. A ver, si tendrás alguna clave, me lo vas colocando por allí. Primero hay que elegir la cadena principal. Y como ya hemos dicho, la cadena principal es la que tiene más carbonos, en primer lugar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Si voy hacia arriba, tendría 8 carbonos. Si sigo mi ruta de frente, 7, 8, 9. Definitivamente, esta cadena horizontal es la que tiene más carbonos. Segundo paso es dar la menor numeración a los sustituyentes. Si voy por el lado izquierdo, el cloro está en el carbono 2. Si voy por el lado derecho, en el carbono 4 estaría el etil. Como busco la menor, empiezo por la izquierda. Los sustituyentes, como vemos, son el cloro, que se repite 2 veces, el bromo, el ciclopropil, porque está formado por 3 carbonos, y este que sería el etil. En orden alfabético, primero va la B. Sería entonces el nombre 5-bromo. Luego de la B sigue la C, pero hay 2 palabras con C, cloro y ciclo. ¿Quién va primero? El ciclo, ¿no? Porque la I va antes que la L. Entonces sería 4 ciclopropil. Luego viene el 2 cloro. Y luego viene finalmente la I. Sería 6. Hay cloro, ¿no? Me había olvidado. Me había olvidado del otro cloro. 2,3 dicloro, ahora sí. Y ahí viene el etil, que está en el carbono 6. Ahí están mis 5 sustituyentes. Finalmente la cadena principal, 9 carbonos, ¿no?
y como es un alcano, esa sería la clave. Si buscamos las alternativas, la correcta debería ser letra C en la pregunta número 3. Muy bien, Jennifer. Muy bien, chicos. Pregunta número 4. Nos dan dos compuestos. Por ahí Omar nos dice Dorita. Vamos a ver. Muy bien, hay que determinar el valor de verdad para cada enunciado. ¿Ambos compuestos son saturados? Claro que sí. Ambos presentan enlaces simples entre sus carbonos. El nombre de A. La cadena para. Ahora, para dar la numeración, puede empezar por aquí o puede empezar por acá abajo. Si tú te das cuenta, en ambas formas de numerar, los dos sustituyentes, que son el cloro y el metil, están en la ubicación 1 y 3. Para saber cuál es la correcta, uso el orden alfabético. Entre un cloro y un metil, primero va la C del cloro. Por lo tanto, la menor numeración se la debo dar al cloro. Y la forma correcta de numerar sería esa. El nombre del compuesto sería entonces, como vemos aquí, 1 cloro, 3 metil, cadena cerrada, ciclo, formada por 5 carbonos, pent, y como es derivado de un alcano, penta. Entonces el segundo enunciado no pasa nada. Incorrecto. Tercero, para numerar la cadena, la misma historia. La cadena principal es la cerrada. Entonces, si voy a dar la menor numeración a los sustituyentes, yo puedo empezar por aquí. Y según eso, mis sustituyentes están en el carbono 1, 2 y 4. Pero podría empezar por abajo, por donde está el metil. Si yo empiezo por la numeración de abajo, mis sustituyentes están en el carbono 1, en el carbono 3 y en el carbono 4. Como se busca la menor numeración, me quedo con la numeración de arriba, es decir, con la de color verde. Este se llama bromo. Este de 3 carbonos unido en el centro se llama isopropil. Y este pequeñín se llama metil. Nombre del compuesto en orden sería, primero la B, 2 bromo, luego la I, 1 isopropil, luego el metil, finalmente ciclo porque es cadena cerrada de 6 carbonos y es un alcano. Haciendo que el tercer enunciado sea correcto y la clave, como bien dijeron por ahí, Dorita, Deco. Así es. Pregunta 5. En la pregunta número 5, Omar nos dice que es la C de crema, igual que todos. Candy. Ya. Vamos a... ¿Cómo que cristal? Ya ves, ya te maleas, Gino. Oh, disculpa, Omar. Tema campeón por 2, lo máximo. Ya, a ver. Aquí nos dan un alqueno. Y con respecto a él nos piden que determinemos las proposiciones que son correctas, o son verdaderas en todo caso, y falsas. La cadena principal tiene 8 carbonos. Recordemos, para los alquenos y alquinos, la cadena principal es la que tiene más enlaces dobles. Una opción de cadena podría ser esta de acá, que voy a encerrar en verde. Esa es una opción. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Esta tiene 9 carbonos. Y tiene 2 enlaces dobles. Otra opción de cadena podría ser esta de acá. Esta tiene también 2 enlaces dobles y tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 carbonos. Como te das cuenta, me quedo, en el caso de haber dos cadenas con el mismo número de enlaces insaturados, o en este caso enlaces dobles, escoja la que tenga más carbonos.
Esa es mi cadena principal. ¿Ya? Entonces, esta otra la voy a borrar. Listo. Entonces, el primer enunciado falso. No tiene 8, tiene 9, como acabamos de ver. Al reaccionar con 2 moles de hidrógeno se obtiene un alcano. A ver, señores, recordar. Habíamos visto la clase pasada en las reacciones químicas que los insaturados se pueden transformar en compuestos saturados. ¿Cómo? Adicionándoles hidrógeno gaseoso. ¿Y cómo iba la regla? Por cada enlace doble carbono-carbono se requiere una mol de hidrógeno gaseoso. Como en este compuesto, fuera de la cadena principal o en general, yo veo que este compuesto presenta 3 enlaces insaturados, 3 enlaces dobles. Por lo tanto, para su saturación completa requiere 3 moles de hidrógeno gaseoso. Acá dice que son 2 y esto también sería incorrecto. El nombre. Bueno, la numeración, la menor se le da al insaturado. Si yo empiezo por la derecha, en el carbono 2 estaría la menor numeración. Porque si empiezo por acá abajo, estaría en el carbono 4. Esa es la menor numeración entonces. Este sustituyente de aquí se llama metil, como ya sabemos. Y este, profe, de 2 enlaces, de 2 carbonos y un enlace doble. A ver, como es lineal, podemos nombrarlo. 2 carbonos, et. Tiene un doble enlace, viene del eteno. Pero como es sustituyente, la terminación il. Acá tengo el etenil. Y según el orden alfabético, primero va el etenil. Sería 4 etenil, 7 metil, cadena de 9 carbonos, nona, ubicación de los enlaces insaturados, 2 y 5, bien. Clave en el ejercicio 5 debería ser la letra C, la C de crema. C de crema. Pregunta 6, chicos. A ver qué dicen ustedes. Brrr. Ya, correcto. Vamos a ver si es cierto o no. Muchachos, me preocupan. ¿Qué están escuchando, chicos? A ver. Nos dan 2 alquenos de cadena cerrada, 2 cicloalquenos, ¿no? Que están participando en una reacción. Y nos dice que con respecto a los compuestos A y B, también determinemos el valor de verdad. A ver. El nombre del compuesto A. Se supone que la cadena principal es la cerrada, porque tiene el mayor número de enlaces insaturados. 2, la menor numeración al insaturado, en este caso al doble. Yo puedo empezar por acá. Y si tú te das cuenta, tu insaturado tiene la numeración 1 y la numeración 4. Pero también tú dirías, profe, puede empezar por acá. 1, 2, 3, 4 y 5. Y si también te das cuenta de la numeración de verde, tus enlaces dobles aparecen en el carbono 1 y 4. Como hay una doble opción, ¿a quién analizo ahora? A los sustituyentes. En el caso de los sustituyentes, en color verde, tus sustituyentes están en el carbono 2 y en el carbono número 5. En cambio, en la numeración de color rojo, tus sustituyentes están en el carbono 1 y en el 4. Me quedo con la menor, es decir, me quedo con la de color rojo. Sustituyentes, este es el bromo, este es el metil. Y si escribo el nombre del compuesto, sería en orden alfabético. A ver. 1 bromo, 4 metil, cadena cerrada, ciclo,
¿no? Formada por 6 carbonos. Hexa. Ubicación de los enlaces dobles, 1 y 4, que es la menor. Bien. Si lo comparamos, el primer enunciado sería verdadero. 2. El nombre del compuesto B. Bueno, aquí la menor numeración al insaturado, ¿no? Porque la cadena principal ya sabemos que es la cerrada. Entonces, por acá sería mi numeración correcta. Acá tengo el bromo, acá tengo el metil, y en orden alfabético su nombre sería 1 bromo, 4 metil, cadena cerrada, ciclo, formada por 6 carbonos, otra vez la X, y en el enlace con el carbono 1 aparece tu doble enlace, haciendo que el segundo enunciado también sea correcto. Finalmente, la fórmula global nos están pidiendo, para este de acá, tiene 7 carbonos, 6 en la cadena más 1 en el, como sustituyente, 7. Hay un bromo, y para sacar la cantidad de hidrógenos usamos la tetravalencia del carbono. Aquí le faltan 2 hidrógenos, aquí también. Aquí ya formó 3 enlaces, le falta un hidrógeno. Aquí le faltan 2 hidrógenos. Acá ya formó, le faltan 1. Formó 3, acá ya formó 4, está completo. ¿Cuántos hidrógenos hay? 2, 4, 5, más 3 son 8, más 2 son 10, más 1, 11. Esta es la fórmula global del compuesto. Clave en la pregunta 6, la B. La B. ¿Listo, chicos? Sería la B. Vamos con la siguiente. Ya para terminar, por favor, como es de costumbre, vayan realizando su encuesta docente, ¿ya? Vayan realizando la encuesta docente, por favor. En este caso, me dicen que la clave es la D. Doraemon. Veamos. La cadena principal sigue siendo la misma historia. Sigue siendo, en este caso, la que tenga más insaturados. Y obviamente, acá hay dos opciones, la que va de frente o la que va hacia abajo. Entonces busco la que tenga más carbonos. Y la que tiene más carbonos, obviamente, es esta. Este cloro de aquí, por si acaso, es un sustituyente, está acá afuera. Y este CH3 en paréntesis 2 significa que el CH3, estas dos unidades de CH3 se unen a este CH. ¿Listo? La menor numeración al insaturado. Quiere decir entonces que empiezo a numerar por el lado izquierdo, carbono 2. El nombre del compuesto, se llama cloro. Este pequeñín se llama isopropil. Entonces su nombre sería, en orden alfabético, 6-cloro. Luego viene el 5-isopropil. Cadena de 9 carbonos, no. Y ubicación del enlace triple, que está en el carbono 2. ¿Está? Uy, ya, llegamos al final. En el segundo, la cadena principal, igual es la que tiene más insaturados, en este caso más triples enlaces, es esta de aquí. La menor numeración al insaturado quiere decir que empiezo entonces otra vez por el lado izquierdo, para dar una menor numeración. Los sustituyentes de 2 carbonos es el etil y este es el bromo. Según su orden alfabético, primero va la B. Sería entonces 9 bromo, 5 etil, cadena de 9 carbonos, ubicación de los enlaces dobles que están en el carbono 2 y 6, ¿no? Dino. Y según esto, la clave correcta en la 7 debería ser la D de dado. De vuelta al barrio.
7 dados, chicos. A ver, la 8, ya para terminar. A ver si Luis nos da un poquito más de tiempo. 2 minutos ya. Faltan 2 nomás, Luis, por favor. La D dice, a ver, igual, cadena principal para dar el nombre es la que tiene más insaturados. Y obviamente es la que aparece aquí. Menor numeración a los insaturados. Si empiezo por izquierda, en el carbono 2 aparece. Si empiezo por derecha, también. Como ya no hay más insaturados, analizo los sustituyentes. Menor numeración. En el carbono 4 está el primer sustituyente. Si voy por acá, en el carbono 6. Como busco la menor, debo empezar a numerar por el lado izquierdo. Esa sería la forma correcta entonces de numerar. Muy bien. Sustituyentes. Este es metil, al igual que este. Y este es el etil. Nombre del compuesto sería, en orden alfabético, 5-etil, 4,6 dimetil, tiene 11 carbonos, prefijo deca, ubicación de los enlaces 2 y 9, diino. Ese sería la 8. Y la clave también seguiría siendo la letra D de dado. Y en la 9, finalmente, ¿ya? En la 9, para terminar, la D también nos dicen, vamos a ver, nos piden que relacionemos la fórmula con el nombre. Perfecto. El primer compuesto, acá lo he escrito aparte. Acá hay un doble y un triple enlace y son equidistantes. La prioridad la debe tener el doble enlace porque están equidistantes. Acá está el cloro. El nombre del compuesto sería 3-cloro. Cadena principal de 5 carbonos, prefijo pent. Se ubica primero el doble enlace, 1 en, 4 en. Si nosotros buscamos en las claves, acá debería ser primero la A. El compuesto B, y lo tengo. Y lo he escrito, ¿no? La cadena principal, pues obviamente es la única que hay, ¿no? Y además tiene más insaturados. Menor numeración a los insaturados. Otra vez empiezo por la izquierda. No porque el doble tenga prioridad, sino que por la izquierda hay una menor numeración. Sustituyente bromo. El nombre sería 5-bromo. Cadena de 5 carbonos. Se ubica primero al doble enlace y luego al triple. Si buscamos allí la relación, acá debería ser la B. Y por descartes, esta debería ser la C. Y la clave en este ejercicio sería, como bien dijeron, la letra D. Pino Rey. Bueno, ahí les dejo ya el último, porque saldría el nombre 3-cloro 5-metil 3 en 1 ino, ¿no? Esa sería la numeración y estos serían los sustituyentes. Y bueno, ya por cuestión de tiempo no lo termino. Y señores, estas serían las claves a los ejercicios propuestos. Gracias por su tiempo, chicos, y bueno, hasta otra oportunidad. Hasta la siguiente semana, Dios mediante. Nos vemos, Luis. Muchas gracias por los minutos extra. Hasta luego, chicos. Buen fin de semana y a estudiar. Éxitos en su examen. Hasta luego.